Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, pues nos encontramos en este programa Punto Cero Televisión con uno de los escritores más importantes de habla hispana al 2011. Me refiero al español Javier Sierra, quien viene a presentarnos El Ángel Perdido. Usted recordará que hace unas semanas le presentamos a ustedes una entrevista que nos dio acerca de La Dama Azul, un libro fascinante, un libro pues que abrió la mente, abrió el corazón de muchas personas hacia esto de las bilocaciones, hacia esto de los misterios de la fe, los misterios que muchas de las ocasiones al momento que entramos y cuestionamos e indagamos un poquito nos asombramos de todo lo que podemos pues encontrar en estos temas. Y hoy con El Ángel Perdido, Javier Sierra pues nos tratará de hablar de otro tema también muy importante, el diluvio, pero también así el Arca de Noé. Javier Sierra, un gusto saludarte. Es un placer, Johanan, volver a estar con vosotros. Al contrario, Javier, y bueno, pues un gusto de verdad que estés nuevamente aquí en Punto Cero Televisión en esta presentación de tu libro El Ángel Perdido. Pero para todas las personas que en este momento nos ven, Javier, ¿qué es El Ángel Perdido? ¿O en qué momento tu ángel se te perdió? Bueno, El Ángel Perdido es una novela de intriga, de misterio, de acción, que arranca en Santiago de Compostela y finaliza en la frontera entre Armenia, Irán y Turquía, en un monte de resonancias bíblicas que todo el mundo ha oído nombrar alguna vez, que es el Monte Ararat. En resumidas cuentas, lo que narra es la aventura de una mujer que se llama Julia, que es restauradora y que de repente averigua que su marido ha sido secuestrado en esa parte de Asia y que debe reunirse inmediatamente con él, antes recuperando un material que ellos recibieron como regalo de bodas años atrás. Ese material son unas piedras que pertenecieron a un mago de la corte de Isabel I de Inglaterra en el siglo XVI, que se llamaban adamantas y que permitieron el contacto con ángeles. Esas piedras existen, ese mago es un personaje histórico, el Monte Ararat es real, el escenario de Santiago de Compostela también, y de fondo la preocupación por el fin del mundo. Un fin del mundo que ya ocurrió en época del diluvio universal y que recogen hasta 240 mitos distribuidos en todas las partes del planeta, México incluido, porque los aztecas también tuvieron su propio diluvio antes de tener contacto con los europeos, y se mantiene una cierta pulsión, una cierta tensión sobre un aspecto que a mí me llama siempre mucho la atención de todos los mitos del diluvio. Piénsalo, Johanan, la mayor parte de esos mitos hablan de que de repente subieron las aguas, desaparecieron ciudades o comunidades enteras, pero un grupo de elegidos que tenían contacto con la divinidad o con las divinidades fueron advertidos de esa catástrofe y salvaron la vida, pudiendo reiniciar la historia de la humanidad. ¿Cómo es que en el mundo antiguo existía ese contacto, fuera del tipo que fuera, con esas divinidades, y hoy en día ese contacto parece que no existe? Bueno, pues ese trasfondo se puede leer en las páginas de la novela y desde luego te aboca a una serie de reflexiones que van mucho más allá de la mera aventura literaria. Claro, me llama la atención ese punto que mencionas del fin del mundo. Estamos en el 2011, mucho se asegura que el 21 de diciembre del 2012 sucederá precisamente esto. ¿De qué manera quizá Javier Sierra hace alguna relación de lo que pasó en la antigüedad con lo que quizá pueda suceder en un futuro? Bueno, yo no toco el tema de los mayas y del 2012, aunque evidentemente ha estado presente, ¿no?, en la mentalidad de este escritor mientras hacía la novela. Pero yo creo que hay que tener en cuenta algo que es muy importante a la hora de hablar del fin del mundo o de este tipo de cuestiones. Y es que para los mayas, igual que para las grandes civilizaciones del mundo antiguo, el tiempo no transcurría en línea recta. No es como nosotros que contamos los años del 1 al 2, al 3, al 2011, sino que transcurría en círculo. El tiempo era algo circular porque incluso la vida también era algo circular. Uno moría pero volvía a renacer, igual que las cosechas desaparecían pero volvían a emerger. Esa es la mentalidad que tenemos que aplicar al mito o al asunto del calendario maya, ¿no? El calendario maya no está diciéndonos que el mundo se vaya a acabar el 21 de diciembre de 2012. Lo que nos está diciendo, y es muy interesante, es que el contador de tiempo, casi el marcador del tiempo, se pone a cero. Pero no significa que se detenga, sino que empezará a contar otra vez. Eso es lo que yo creo que hay que tener muy presente, ¿no? Por eso, aunque yo hablo del fin del mundo en mi novela y
Y en fin, reflexiono sobre esto. A la postre, el mensaje que yo transmito es muy positivo. Lo que digo es que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria para remontar cualquier situación, que ya lo hemos hecho en el pasado, que ya hemos vivido fines del mundo en la antigüedad, hemos vivido diluvios, el diluvio universal que aparece en el Génesis. Para mí es el recuerdo de algo que sucedió realmente a nivel global, probablemente el fin de la última era glacial, la retractación de los hielos polares que llegaban hasta la mitad del continente americano y que tapaban prácticamente Europa, y que una vez que se derritieron por el calentamiento del planeta, hicieron que los océanos ganaran volumen y cambiara el perfil costero, eliminando muchas culturas que hoy llamamos de la Edad de Oro, incluso la Atlántida, el mito de la Atlántida, de su hundimiento, vendría de ahí. Ese es el punto, ¿no? Claro. Ahora, no podemos dejar afuera, Javier Sierra, que si hablamos del diluvio tenemos que hablar a fuerzas sobre el Arca de Noé y cada una de las versiones, como tú lo has mencionado, en todo el mundo. Y has mencionado también el Monte Ararat, que es donde se asegura que muy posiblemente está. Tú estuviste ahí. ¿Y qué pasó? ¿Encontraste algo? Bueno, yo organicé efectivamente para escribir El Ángel Perdido una expedición de alta montaña a esa cumbre de 5.165 metros de altura, en compañía de un alpinista español muy famoso, César Pérez de Tudela, que fue mi instructor, ¿no?, en esa aventura. Yo lo que quería era ver el escenario en el que iba a desarrollar una parte importante de mi libro, pero sobre todo mi propósito íntimo, lo que yo realmente buscaba, era alcanzar la cota de los 4.600 metros de altura, que es donde en 1949 un avión espía de la CIA fotografió debajo de un glaciar que se había venido abajo por el calor de aquel verano, llamémoslo entre comillas, una roca de 130 metros de longitud, cuyas medidas coincidían con las del Arca de la Biblia. El Arca de la Biblia tenía 300 codos bíblicos, 135 metros, y esa roca tenía casi las mismas dimensiones. Cuando la CIA obtuvo esas imágenes, en 1949, el 17 de junio de 1949, las clasificó como alto secreto. Y definió aquello que había aparecido a 4.600 metros como la anomalía del Ararat. No dijo que era el Arca, la llamó la anomalía del Ararat, pero muchos analistas en Langley, en Virginia, empezaron a rumorear que qué otra cosa podía ser aquello con esas medidas sino el Arca, y generó tantos rumores que en los años 50, 60, 70, 80, 90 hubo muchos expedicionarios que, alimentados por la idea de que la CIA había fotografiado el Arca de Noé con un avión espía, organizaron sus expediciones hasta ese punto. Uno de esos expedicionarios, Johanan, se llamaba James Irwin. Era astronauta de la misión Apolo 15, uno de los 12 hombres que puso el pie en la Luna, el octavo, para ser preciso. Este hombre hizo 7 expediciones al Monte Ararat tratando de encontrar la anomalía. No lo logró por las condiciones climatológicas y por la fiereza del Monte Ararat. Esa montaña allí la llaman Agri Dagi, la montaña del dolor, imagínate. Así que yo lo que hice fue, desoyendo las advertencias de que la montaña era difícil, organicé mi propia expedición, seguí las huellas del propio Irwin y llegué hasta la cota de los 4.600 metros. Pero Agri Dagi, la montaña del dolor, el Ararat, no quiso que avanzara más, descargó contra nuestra expedición una tormenta impresionante que nos obligó, después de 3 días escalando la cumbre, nos obligó a descender para salvar nuestra vida. Me quedé a las puertas, pero lo que aprendí en el camino fue tan impactante que, en fin, pude escribir El Ángel Perdido con todo el aplomo que uno puede dar a algo que ha vivido, ¿no? Claro, Javier, pero es ya algo normal en cada uno de tus libros que estás publicando, ¿no? Cuando hablas de Napoleón, bueno, estás en el interior de la Gran Pirámide. Bueno, yo a mis novelas las llamo novelas de investigación, porque tienen ese componente, no es simplemente una ficción literaria, una construcción, digamos, alentada por las musas, sino que hay detrás un trabajo de investigación, de documentación, y lo que es novela es quizá la manera en la que yo relaciono esas piezas, pero como dicen los italianos, que tienen un dicho que se aplica mucho a mi tipo de literatura, yo creo que el resultado es, si no nevero, event trovato, es decir, si no es así, se parece mucho a lo que pudo haber sido, ¿no? Sí. Ahora, hablamos también de la Dama Azul, y la Dama Azul sucedió exactamente lo mismo. Tú llegas a un lugar de mera casualidad, haciendo una investigación de otro tema completamente distinto, y de repente te topas prácticamente con este gran enigma. Sí, es verdad. La Dama Azul fue mi primera novela,
me lancé a escribir literatura precisamente porque si contaba lo que había sucedido en realidad estaba seguro de que nadie iba a creerme. Así que decidí construir una novela para poder compartir con los lectores la manera en la que yo había llegado a Ágreda, ¿no? Ágreda es un pueblo de 3.500 habitantes que está perdido en Castilla, en el norte de España, y que es muy difícil de encontrarse con él en una ruta normal, en un viaje normal, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona. Tienes que desviarte. Pero a mí me desvió el destino. Fue una nevada en abril de 1991 la que me terminó arrastrando hasta allá, aislando en ese pueblo, y ahí es donde yo encontré la historia de Sor María de Jesús de Ágreda. Una mujer que se bilocó, dijo, en más de 500 ocasiones al Nuevo Mundo, y que yo había mencionado unas semanas antes en un artículo sin saber nada de su historia. De repente me tropecé con ella y con aquel relato, y no pude por menos que escribir una novela donde se hablara de la bilocación, pero donde se hablara también del destino y de, en fin, eso que yo nunca creo que existe, que son las casualidades. Yo más bien creo en las causalidades, ¿no? Claro, y que de esa fecha a la actualidad ha dado muchos frutos tanto en Estados Unidos como en España. Bueno, ocurrió algo impresionante, y es que a raíz de la publicación del libro en inglés en los Estados Unidos de América, el estado de Nuevo México decidió hermanarse con el pueblo de Ágreda. Fue una acción del anterior gobernador de Nuevo México, de Bill Richardson, también conocido por sus declaraciones en otros temas que nos competen, ¿no? Bueno, pues el gobernador de Nuevo México decidió que su estado se hermanaría con ese pueblo, dado que el primer documento histórico que menciona el Nuevo México es precisamente el informe que hicieron los franciscanos de las apariciones de la Dama Azul en territorio americano. Luego había un clarísimo vínculo histórico y una clarísima raíz que hoy ha quedado ya reflejada para la historia, ¿no? Todo por culpa de la novela. Hoy, cuando llegas a Ágreda, en España, verás un enorme cartel a la entrada que dice Villa hermanada con el estado de Nuevo México, y una efigie de la monja desdoblándose, ¿no? Como bilocándose. Okay. Y bueno, esto es gracias a esta novela, pero yo creo que, y al momento que estoy platicando contigo, y seguramente lo perciben también las personas que nos miran en estos instantes, Javier, es el hecho de que pareciera que comienzas a vibrar en otra frecuencia y comienzas a recordar cada uno de los pasajes que has vivido en cada uno de tus libros, porque bueno, tienes 3 novelas, estas últimas que hemos mencionado, pero tienes más libros referente al tema de las otras realidades, que es fenómeno ovni, todo lo que implica esto, pero que pareciera que un joven español que inicia con la investigación del tema ovni, de repente, bueno, salta a la palestra a nivel mundial y es uno de los más importantes, vendiendo millones de libros en 45 idiomas. Bueno, yo, como no creo en la casualidad, como te decía antes, supongo que todo esto obedecerá a alguna clase de plan, ¿no? Yo creo que al final lo importante es que te tropieces con libros, con autores que te estimulen, que te animen a hacerte las grandes preguntas. Y todos mis libros contienen esas grandes preguntas, ¿no? Las de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Y son importantes de hacer porque en un mundo como este, que es progresivamente más materialista, donde parece que solamente nos interesa el corto plazo, el llegar a fin de mes para pagar nuestra hipoteca, o el solucionar ese problema inmediato que tenemos, creo que es muy, muy, muy necesario, más necesario que nunca, soñar y tener ideales altos y hacernos preguntas importantes. No sé si tú te lo has planteado alguna vez, es algo casi filosófico, pero cuando estos temas producen en determinados momentos rechazo visceral por parte de alguna institución científica o religiosa, en realidad a lo que están protestando es a la libertad que tenemos los seres humanos de libre pensar, de preguntarnos por las cosas que verdaderamente importan. Por eso esta lucha merece la pena. Por eso, cuando yo planteo algo en clave de novela, como es en el caso del Ángel Perdido, que es sobre el fin del mundo y lo que puede ocurrir después, en realidad estoy haciendo una metáfora de lo que estamos viviendo en este momento. Nuestra civilización parece que vive abocada a un balcón donde está viendo venir el final, ¿no? Donde las cosas empiezan a cambiar a enorme velocidad, donde ya ha desaparecido el comunismo y parece que agoniza el capitalismo. ¿Qué viene después? Bueno, pues creo que debemos planteárnoslo y reflexionar sobre ello. Claro, ¿en cuánto tiempo transcurre toda tu novela? Bueno, esto es quizá lo más novedoso del Ángel Perdido. Transcurre en 72 horas. Es una novela muy vertiginosa. Pero te diré algo más. Es una novela que está emparentada con un género literario que en realidad es el género primordial de la novela. Cuando se inventan las primeras novelas de la humanidad, lo que se inventa es un género de viaje, en realidad. El primer libro
la primera novela de la historia, vamos a llamarla así, es la epopeya de Gilgamés. Tiene 6000 años, se escribió en Sumer y cuenta la historia de un rey que accede a gobernar su país y que de repente se da cuenta de que todos a su alrededor envejecen y mueren y que ese mismo destino le toca también a él, aunque sea el monarca, pero se subleva contra esa idea y emprende un viaje a lo imposible. Quiere ir hasta el Edén, hasta donde habitan los dioses, enfrentarse a ellos y reclamarles la inmortalidad que cree merecer. Y en el camino vive una serie sin fin de peripecias que son la epopeya de Gilgamés, de este rey. Bueno, mi novela es una novela en su esquema muy parecida a la epopeya de Gilgamés. Es también la aventura de, en este caso, de una mujer, no de un hombre, que necesita encontrar algo que es superior a sí misma, que en este caso es un marido con unas características muy especiales que no puedo desvelar a los espectadores, eso es para los lectores, pero que se verá abocada a una aventura donde también vivirá unas peripecias muy similares. Si te pones a pensar en esta clase de libros, verás que la Odisea de Homero es también un libro de búsqueda, como lo llaman los franceses, ¿no? En el que Ulises emprende una aventura en pos del vellocino de oro, que es algo superior a sí mismo, importante para su supervivencia y la de los suyos. Pero también es un libro de búsqueda el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, la primera novela moderna, donde Parzival va en busca del Santo Grial, no llega a tocarlo, pero lo araña, como quien dice, y regresa otra vez al punto de partida sabiendo que lo importante finalmente no ha sido llevarse el Grial a casa, sino haberlo buscado. Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo va en busca de algo que es superior a él, que es ese amor idealizado por Dulcinea del Toboso, y en el camino vive peripecias. Bueno, pues ese es el tipo de libro del que yo bebo. Por eso cuando alguien dice, bueno, es que estos libros que son bestsellers, que parecen literatura de evasión, en realidad no son literatura, son un género menor, yo discrepo profundamente. Esto es el origen de la literatura. Está ideada, diseñada, la literatura se inventó para contar historias que conmovieran el alma, no para otra cosa, sino para conmovernos y para hacernos reaccionar, hacernos pensar, y en todo caso, algunas de ellas mostrarnos que el universo en el que vivimos es mucho más amplio de lo que habíamos pensado antes de abrir las tapas de ese libro. Claro. Ahora, pero ¿de qué manera, Javier Sierra, en ese mismo sentido del que nos vienes comentando, involucrar a las nuevas generaciones cuando sabemos que ahora a través de Internet es más fácil poder conseguir un bagaje, pues, de información muy importante? Bueno, eso digamos que también tiene su trabajo. Cuando yo escribo una novela y planteo un libro de investigación como este, pienso también en esos lectores que a lo mejor son más renuentes a acercarse al papel, pero sin embargo tienen acceso, pues, a través del universo digital a otro tipo de informaciones. Yo busco inquietar. Busco que el lector dude y que tenga necesidad de saber más. Y en el momento en que él tiene esa necesidad, si por ejemplo va a la web que siempre construyo con mis libros, ¿no? A la web del Ángel Perdido, es el angelperdido.com, se va a encontrar ahí con esa información extra. ¿Que quiere saber todavía más? En el angelperdido.com va a poder leer el texto completo y original de la epopeya de Gilgamés, por ejemplo. Es un texto duro, pero que merece la pena ser leído. O el texto completo del libro de Enoc. El libro de Enoc, que es un apócrifo del Antiguo Testamento, juega un papel fundamental en mi novela, porque trata de explicar un versículo de la Biblia con el que arranco la obra, que es Génesis capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y engendraron descendencia. Los teólogos contemporáneos suelen saltar por alto ese versículo porque es muy oscuro. Los hijos de Dios, los ángeles, se mezclan carnalmente con las hijas de los hombres y tienen una descendencia híbrida, mestiza. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? La Biblia no dice ni palabra de este asunto, pero el libro de Enoc sí. Y el libro de Enoc explica muy claramente cómo ángeles caídos se mezclaron con las humanas en la noche de los tiempos, engendraron una descendencia de gigantes y fue Yahvé el que, colerizado por ese mestizaje prohibido, decidió mandarnos el diluvio y extinguirnos. Pero hay un detalle, Johanan, que a mí me ha dado mucho que pensar. En la Biblia se dice que Yahvé destruye a esa civilización y solo salva a Noé,
para que, digamos, restablezca el orden, ¿no? Y que la humanidad, digamos, sea una humanidad no contaminada por esos ángeles. Pero hay un detalle que a mí me ha traído siempre en jaque, que aparece mencionado en algunos textos antiguos de la tradición judía. Sí. Tiene que ver con el padre de Noé, con Lamec. Cuando nace Noé, cuando Noé es un bebé y Lamec ve por primera vez a su hijo, Lamec está a punto de repudiar a su mujer, porque dice que ese niño es muy rubio y tiene el aspecto de los ángeles. Luego, quizá Noé era también un mestizo. Y quizá entonces, fíjate cuál es la implicación, nosotros somos herederos de ese linaje. Esa idea que aparece en el Antiguo Testamento y que aparece también en ese apócrifo que es el libro de Enoc, muy considerado por cristianos y judíos hasta el siglo IV, me parece de una implicación tremenda. Está hablando de que nuestra humanidad se ha mestizado con otra cosa que no sabemos cómo es. Llamémoslo ángeles o llamémoslo lo que tú quieras. Pero está ahí el hecho y esa información. Y eso, como embrión de un relato que quiere reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, es impagable. Claro, es un tema pues bastante interesante, Javier. Vamos a hacer un corte, si me lo permites, y en un momento regresamos para continuar aquí con esta entrevista con Javier Sierra, quien viene a la República Mexicana a presentarnos su más reciente publicación, esta novela denominada El Ángel Perdido. Así que no le cambien, estamos en Punto Cero Televisión. Estamos de regreso en Punto Cero Televisión, estamos conversando con el autor español Javier Sierra, autor de este libro, El Ángel Perdido, la novela más esperada tras la cena secreta. Y bueno, voy a leer parte de la contraportada de este libro, que es: mientras trabaja en la restauración del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, Julia Álvarez recibe una noticia devastadora. Su marido ha sido secuestrado en una región montañosa del noreste de Turquía. Sin quererlo, Julia se verá envuelta en una ambiciosa carrera por controlar dos antiguas piedras que al parecer permiten el contacto con entidades sobrenaturales y por las que están interesados desde una misteriosa secta oriental hasta el presidente de Estados Unidos. El mejor, Javier Sierra, nos sumerge en un mundo en el que historia, magia, tecnologías ancestrales y ciencia de vanguardia se aunan en un thriller tan evocador y documentado como original. Una obra que deja atrás todos los convencionalismos del género, reinventándolo y empujando al lector a una aventura que no olvidará. Esto es lo que publicas, Javier Sierra, en la contraportada de este libro, El Ángel Perdido, y que déjame decirte que tiene un muy buen diseño de portada y que inmediatamente llama la atención, y que al momento que vemos estos helicópteros aquí pareciera es algo así más policíaco, más de acción. Bueno, hay esa acción y esa cuestión policíaca, ¿no? Pero luego también hay mucho descubrimiento de elementos en los que a lo mejor no habíamos reparado. Fíjate que esas piedras que menciona la solapa del libro y que sirvieron, como hablábamos en la primera parte, a un mago del siglo XVI para comunicarse con los ángeles, en realidad no es una idea tan peregrina. Esas piedras de comunicación las encontramos, por ejemplo, también entre los musulmanes. En el Islam veneran la Kaaba en la Meca. Millones de musulmanes acuden cada año a postrarse ante esa roca meteorítica que creen que facilita algún tipo de comunicación o de intercesión con Alá, con la divinidad. Pero es que también la tenemos en la cultura judeocristiana. Moisés recibe sobre piedra las tablas de la ley, que terminan dentro del Arca de la Alianza, que a su vez es un receptáculo con el que se puede invocar a Yahvé y establecer una comunicación con él. Son la máquina, digamos, el motor que mueve ese receptáculo. Yo, leyendo todas esas descripciones, tanto en el Corán como en la Biblia, de repente me acordé de algo que seguro que muchos espectadores también recordarán, que son las radios de nuestros abuelos. Las radios de nuestros abuelos funcionaban conectadas a una piedra de galena. Es decir, era una piedra la que recibía las ondas electromagnéticas de la radio y con la propia electricidad implícita en la onda provocaba que pudiéramos escuchar conectado a unos amplificadores, en fin, lo que nos decía una emisora. Mi pregunta es: ¿y si esas piedras de la prehistoria hubieran servido para, de alguna manera, articular alguna clase de radio? ¿Y si tuviera razón Arthur C. Clarke cuando él enuncia esa famosa ley que dice que cualquier tecnología superior es indistinguible de la magia?
¿Y si hubiera existido esa alta tecnología en el mundo antiguo y hubiera servido para comunicarse con alguien? Bueno, pues ese planteamiento está muy en el corazón de la novela. Y los protagonistas terminan enfrentándose a esto y hablando de cuestiones que seguro que a muchos de tus espectadores le van a resultar familiares. Por ejemplo, los cultos cargo. Hay una parte de la novela donde hablo del culto cargo. El culto cargo surge durante la Segunda Guerra Mundial cuando las tropas de los Estados Unidos tratan de acosar a Japón e instalan bases de aprovisionamiento de municiones, de alimentos, de soldados en algunas islas que no habían sido nunca contaminadas por Occidente. En Nueva Guinea, algunos de esos aborígenes de repente ven como unos señores que venían en unos pájaros metálicos empiezan a lanzar grandes contenedores contra la isla, donde pone cargo, de ahí viene el culto cargo, y que les hace creer que los dioses les han descubierto, vienen cargados de riquezas infinitas y que van a revolucionar la vida en la isla. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y ahí está la lección de esta historia, de esta crónica, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se marchan los soldados de esas islas, los aborígenes mantienen las pistas de aterrizaje sobre tierra que habían abierto los americanos, las mantienen limpias. Construyen aviones de paja que pasean ritualmente por esas pistas y imploran a los dioses que regresen con el cargo para seguir manteniendo su nivel de riqueza, ¿no? Porque aquellos soldados les habían dado, en fin, avalorios, botellines de Coca-Cola, en fin, todo ese tipo de cosas a cambio de, en fin, de su amistad, ¿no? Bueno, pues ahí surgió una nueva religión en los años 70 que redescubrieron antropólogos cuando vieron que había nacido una religión en la Segunda Guerra Mundial que adoraba dioses que venían en pájaros metálicos. La lección es impresionante. ¿Y si nosotros, nuestras civilizaciones, se hubieran enfrentado en el pasado a alguna tecnología superior y para comprenderla la hubieran divinizado de alguna manera? Bueno, pues eso está en la médula, en el ADN del Ángel Perdido también. Claro, pero que todo esto que nos acabas de mencionar, o sea, realmente ha sucedido. Sí, eso no. O sea, esto no es novela, no es ficción. No es ficción. Es que, digamos, el valor que creo que tienen mis novelas es que se construyen sobre ladrillos de realidad. Luego la interpretación final es evidentemente literaria, ¿no? Y ciertos esquemas de acción, diálogos, todo eso es ficción. Pero los ladrillos documentales sobre los que se asienta son ladrillos sobre los que merece la pena reflexionar. Claro. Ahora, Javier, ¿cómo te sientes al publicar esta novela y que, como lo menciona aquí, que es la novela más esperada tras La Cena Secreta, que fue uno de los libros de mayor importancia para ti, que te dio un impulso pues a nivel internacional? Bueno, es verdad que La Cena Secreta se publicó en 41 países y que, en fin, llegó incluso a las listas de los más vendidos en los Estados Unidos, que siempre para un autor que escribe en español es una misión casi imposible. Pero yo lo que sentí cuando trabajaba en El Ángel Perdido, es una enorme responsabilidad. Sé que mis ideas van a llegar a mucha gente y por lo tanto lo que he querido ha sido asentarlas muy bien, documentarlas muy bien, contextualizarlas apropiadamente y poder facilitar a mis lectores la posibilidad de que continúen la aventura más allá de la novela. Esos textos que yo menciono, la epopeya de Gilgamesh, el libro de Enoch, asuntos como los cultos cargo que te acabo de contar, todo eso está ahí fuera. Uno puede documentarse y puede interesarse. Y de lo que se trata, cuando un autor, en fin, consigue sus lectores, es de que ese autor les estimule y estimule su curiosidad. Yo soy una persona inquieta y me gusta que mis lectores también sean inquietos, ¿no? Claro, Javier, ¿estás contento? ¿Estás feliz con esta novela? Sí, estoy contento. He tardado 7 años en publicarla después de La Cena Secreta, precisamente porque me ha llevado mucho tiempo de elaboración y porque he querido poner mucha precisión en ella. Y finalmente, cuando la he entregado, ha sido porque estaba perfectamente convencido de que la novela merecía la pena ver la luz, ¿no? Y eso es lo que pienso hacer con mis siguientes trabajos, ¿no? El documentarlos in extremis y desde luego, en fin, entregarlos a imprenta cuando esté convencido de su calidad. Claro, ¿y puede haber algo más extremo que subir al Monte Ararat? Bueno, el Monte Ararat lo ascendí arrastrado por el mito del Arca y por todo lo que yo había leído sobre ella y sobre todo por la necesidad de ser muy honesto con mis lectores, porque sé que el lector moderno, el lector actual, tiene unas capacidades que no tenía el lector de Julio Verne en el siglo XIX. Puede viajar, puede documentarse, puede tener acceso a ciertos documentos a través de Google o de cualquier otro servidor de Internet. Por lo tanto,
es un lector con mucha mayor capacidad crítica que ningún otro en el pasado, y hay que estar a la altura de ese lector. Por eso mis propuestas son así, por eso hay un gran manto de documentación accesible fuera de la novela a través de internet, a través de aplicaciones. Acabo de desarrollar una aplicación de casi 300 megas para iPad que se puede descargar desde Apple Store gratuitamente, que es Buscando el Ángel Perdido, donde hay vídeos, hay mapas, hay informes, hay de todo. De todo lo de tu libro. Todo lo que rodea al libro. Porque de lo que se trata es de que el lector se implique en la aventura, que no se conforme con leer, que se inquiete. Claro. A ver, Javier, vayamos por partes. Las personas que nos miran en estos momentos es a través de internet. Bien. Ya se interesaron en tu libro. ¿Qué tienen que hacer entonces para descargar esta aplicación? A ver, de nuevo, despacito. Es muy fácil. Quien tenga un iPad, lo que tiene